Saludos, bienvenidos a todos a otra nueva edición de nuestro Diálogo Libre. Soy Benjamín Morales, subdirector del periódico Diario Libre. Me acompañan hoy de nuestro lado nuestra directora de Economía, Mariela Mejía, y nuestro periodista también de Economía, Joaquín Caraballo. Hoy vamos a hablar de un tema importante para todos, que nos afecta en el día a día, electricidad. Para conversar de ese tema tenemos acá al ingeniero Martín Robles Morillo, quien es el administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, más conocida como ETED, ¿verdad? Por ahí en la calle. Y también con el doctor Rafael Bienvenido Santana Guilamo, quien es presidente del consejo directivo de la empresa. Bienvenidos a los dos, gracias por sacar un rato para estar con nosotros acá y conversar. Gracias a ustedes. El placer es nuestro para estar aquí a su escrutinio. Vamos a empezar. Denme un panorama inicial de cómo anda la situación energética en la República Dominicana, cómo está la situación en la TEP, para que nuestra audiencia un poco se ponga al día y nosotros también. ¿Cómo no? Bueno, muy buenos días. Gracias por esta invitación a compartir un momento acá sobre una problemática que es siempre latente y de importancia a nivel del país, porque la electricidad hoy en día no se concibe un área, una sección, un barrio, donde sea, sin electricidad. Evidentemente es un compromiso, es un esfuerzo que cada día hay que hacerlo, porque la energía eléctrica es un bien que lo que se produce se consume. En el mismo momento en que se está produciendo, se está consumiendo. O sea, eso tiene esa particularidad de que no es un bien prácticamente en los niveles de consumo y de potencia que hay, que se puede almacenar, sino que están las máquinas rodando, generando, y al mismo tiempo el país, los ciudadanos, las industrias, los comercios, las residencias, consumiendo esa energía. Entonces, por eso es un tema que siempre estará presente en todos los diálogos. Mire, la empresa de transmisión surge evidentemente con el proceso de capitalización en el 1999, cuando en ese momento la ACDE, ¿cómo se llamaba? Era única, era una empresa que generaba, transmitía y distribuía y comercializaba. Luego del proceso de capitalización, entonces se vino como es natural una división. El sistema eléctrico era vertical y luego entonces con el proceso de capitalización se formó horizontal. Eso quiere decir que hubo una división de tres áreas fundamentales, que es la que componen el sector eléctrico: la generación, la transmisión y la distribución. La distribución, comercialización, porque siempre va junto. Ahí entonces ya como ente sale lo que se llama la empresa de transmisión. Se viene a formalizar ya de una manera oficial en el 2017, aunque ya estaba trabajando de manera separada en las tres áreas, pero ya incorporada como empresa estatal mediante decreto en el 2007, noviembre de 2007, comienza a operar prácticamente en el 2008. Bueno, a partir de ahí, pues, la empresa ha ido cada vez inicia sus operaciones formales, aunque de hecho también lo hacía antes, pero ya con una formalidad más estricta por asunto de regulación, porque ahí ya viene, en el 2001 viene la Ley General de Electricidad y entonces pues crea todo lo que son los agentes del sector. Y ahí pues la empresa de transmisión elabora un plan de expansión del sistema de transmisión, porque nosotros como transmisión, la tarea fundamental nuestra, la obligación nuestra es transportar la energía eléctrica desde los centros de generación al centro de distribución. O sea, lo que quiere decir, del generador al distribuidor. El distribuidor entonces se encarga ya de distribuirla por todos los ámbitos de
la ciudad y de las sesiones, pero ese es nuestro rol. Y como tal, pues entonces, cuando sucede una situación de una línea de transmisión que está afuera, pues evidentemente no necesariamente saca de servicio muchas áreas, pero eventualmente puede hacerse, porque sí está conectada de una línea de transmisión que viene hacia una subestación, varias subestaciones la conectan y sale la línea troncal, pues habrán muchas interrupciones. Entonces nosotros tenemos que evidentemente planificar un sistema anillado que no permita que si sale una línea no haya ningún tipo de interrupción en el sistema. No, a lo mejor en el caso de la distribuidora, cuando sale un circuito o que bueno, pues se queda fuera una gran zona. En el caso nuestro puede quedarse tal vez una provincia, dependiendo de qué tipo de avería. Entonces, por eso trabajamos con un plan de expansión, atendiendo, que es un plan de expansión que se elabora para de largo plazo y de corto plazo. Es revisado cada 4 años en función de que, bueno, tiene que tomar en cuenta la expansión de las redes de distribución, o sea, lo que planean las empresas distribuidoras para la solución de darle servicio a la ciudadanía, o en otras palabras, donde están instaladas las subestaciones de distribución. Entonces, la empresa de transmisión tiene que tomar esas informaciones para ver dónde las empresas distribuidoras instalarán nuevas subestaciones para entonces nosotros también llevar la línea de transmisión. En otro caso, también tenemos que atender a lo que es la Comisión Nacional de Energía, que es encargada de elaborar el plan de expansión de la generación a través del Ministerio de Energía y Minas, que tiene que elaborar entonces donde se prevé nueva generación, para desde ahí también nosotros poder construir las líneas de transmisión que puedan sacar esa energía del generador y ponerla en lugares donde entonces pueda también ser más fácil de distribución. Pero también tenemos que atender lo que es la regulación, la Superintendencia de Electricidad, que también es el órgano regulador y fiscalizador de las actividades de todos los agentes del sector eléctrico. Por tanto, el sector eléctrico se basa en que el regulador es el ente que pone a cada quien en su lugar, vamos a decir así, para evitar que no haya diferencia. Cualquier aspecto, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto económico, tiene que ser vía la dirección. También tenemos lo que se llama un organismo coordinador, que es quien coordina las operaciones en el semanal, vigila y coordina, lógicamente, porque también la empresa de transmisión tiene la responsabilidad de operar el sistema a nivel nacional. Nosotros tenemos un centro de operación que es el que, ese es el cerebro, ahí confluye de manera digital, tenemos un plan, una pantalla grande donde se observan esquemáticamente todas las líneas de transmisión, específicamente las líneas de transmisión y las subestaciones de interconexión. Desde ahí se opera, se vigila todo el sistema nacional. O sea, cuando hay una línea que sale, inmediatamente ellos se dan cuenta ahí qué línea salió, por qué salió, inmediatamente pues se manda a investigar a ver por qué salió, porque tienes un sistema de protección que cualquier aspecto entre falla o cortocircuito o entre una línea, inmediatamente la saca de servicio. Es una línea, o sea, por ejemplo, si una línea por algún motivo se rompe en una de las líneas, antes de caer al suelo ya no tiene energía eléctrica, porque inmediatamente se separa ya los elementos de protección, que son sensores que 24 horas están permanentemente chequeando el flujo automático y envían señales y sacan la línea de servicio completa. O sea que es un sistema que aunque
es de alto voltaje, porque la empresa transmite a 3 niveles de tensión, son 345, 230 y 134 niveles ya ahora. 345 kV, 230 kV, 138 kV y 69 kV. Entonces, son niveles altos. Pero, asimismo, esos niveles altos también tienen protecciones a distancia, protecciones de seguridad que impiden que haya cualquier problema delicado para la población o para la ansiedad, porque siempre está vigilando de manera permanente. ¿Cuál es la condición ahora mismo del sistema de transmisión? Digamos, ¿cuáles son los mayores desafíos y en qué posición estamos? Muy bien. El sistema de transmisión en este momento, que aunque hay algunas necesidades que todavía no han sido no se pueden atender por una sencilla razón. Pero en términos generales, yo podría decir que el sistema de transmisión es una de las áreas que en este momento está funcionando con la mayor, diríamos, seguridad y con una capacidad que puede atender la demanda sin ninguna dificultad. Ahora, ¿dónde hay el problema? Bueno, normalmente la expansión del sistema de transmisión se hacía atendiendo a los parámetros que le dije anteriormente, ¿no? Atendiendo el curso de la demanda, atendiendo la planificación de la generación, porque aquí ya habían sitios específicos donde se podía colocar las generaciones, las generadoras de energía. Ahora, dado el cambio que ha dado el mundo hacia la energía renovable, que ha venido tomando un papel cada vez más importante en el desarrollo del sector eléctrico y del abastecimiento, la situación ha cambiado, porque de una dirección, vamos a decir, de generación en áreas específicas, ahora la situación es que lo que se da es que es una generación distribuida. Ahora usted no sabe dónde se va a instalar un generador de fuente de energía renovable, porque, bueno, aquí hay condiciones, hay tierra, hay sol, y entonces ahí se instala. Bueno, y ese es un problema que tenemos ahora mismo, que el desarrollo ha sido muy rápido de la energía y eso, evidentemente, para construir una línea, pudiéramos decir, es también rápido, pero lleva una serie de elementos a considerar y una serie de permisología que realmente tarda la construcción, porque al momento de iniciarla, bueno, pues ya se inicia la construcción y no hay ningún inconveniente, salvo el inconveniente de que también afecta propiedades a lo largo de la línea. Al afectar propiedades, pues cada quien es celoso con lo que tiene, y cuando usted va a instalarle una torre en una propiedad de ellos, bueno, la gente dice, no, aquí no me van a instalar. Bueno, pero finalmente se llega a un acuerdo con el propietario, porque eso tiene un decreto, cuando primero se identifican todas las parcelas donde va la línea, y luego el presidente de la República emite un decreto declarando de utilidad pública el trazo de la línea, lógico, porque es un proyecto de bien social, es un proyecto que va a beneficiar al desarrollo del país y a la población. Entonces, con ese decreto, pues nosotros hacemos un poquito más de fuerza. No quiere decir que le expropiamos las tierras, exactamente donde va la tierra, simplemente no, se indemniza a cada quien en función del costo de esa parcela, de lo que tiene la tierra y la parte que ocupamos, específicamente donde van las torres, que son las que ocupan más tierra. O sea que digamos que falta un poco de planificación en ese aspecto para ustedes estar en mejor posición para abordar las energías renovables. Bueno, correcto, hemos tenido que adaptar la planificación a esas nuevas energías, a esos proyectos donde se vayan a colocar. Ahora, también tenemos la facilidad, diríamos, que los propios inversionistas que vienen a instalarse dicen, bueno, ahí no tenemos línea de transmisión,
La Ley General de Electricidad especifica en su artículo 41, párrafo 3 creo, que cuando un generador se instala en un lugar y no hay línea de transmisión, el inversionista puede construir la línea de transmisión hasta el punto de interconexión y luego entonces eso es valorizado, ese monto, esa línea, y nosotros como transmisión, entonces le repagamos esa inversión a ese inversionista con el mismo peaje de transmisión, porque claro, cada generador tiene que pagar un peaje de transmisión que es lo que garantiza el desarrollo y la expansión de la red de transmisión con ese costo. Entonces, el inversionista mismo la construye, nosotros se la repagamos, valorizada, lógicamente la supervisamos, la aprobamos y luego entonces repagamos esa inversión con el mismo peaje de la línea. Claro, en la parte de los proyectos renovables, el peaje es mínimo, lo que ellos tienen que pagar, porque como es una energía prácticamente intermitente, es una energía que su capacidad efectiva es alrededor de un 25% por un problema de tiempo, ¿no? La energía, su máxima capacidad, por ejemplo, el sol, es de, vamos a decir, de 7 de la mañana, que comienza a hablar, hasta las 5 de la tarde, y no en toda su potencialidad. La potencia máxima ocurre entre 10, 12 y 1, 4 de la tarde. Ahí es que tiene las energías. Hoy en día tenemos varios proyectos de energía renovable y entonces hay una cantidad de proyectos también que ya en carpeta a través de que se han dado ahora, pero nosotros le hemos dado no objeción a conectarse a las líneas nuestras, a una capacidad de generación que puede instalarse en estos momentos cerca de 4.200 megavatios, lo que quiere decir que el sistema de transmisión no está tan mal como se quiere decir, porque si usted ahora puede conectar de los puntos donde se le ha reservado 4.200 megavatios en los diferentes puntos a nivel del país, quiere decir entonces que el sistema de transmisión tiene capacidad para transmitir esa nueva energía que llega. Claro, cada día es más, pero también cada día tenemos que estar entonces construyendo nuevas líneas de transmisión y a nivel de lo que es la expansión, pues tenemos un programa de expansión, un plan de expansión 2021-2035 de 15-14 años, de manera que irrevisable, se revisa cada 4 años. Por ejemplo, en este cuatrienio que inició, pues ahora nosotros tenemos en carpeta unos 14 proyectos, 12 proyectos en ejecución ahora mismo, con una inversión de 3.000 millones de pesos, que están en ejecución, pero planificado para empezar su ejecución en este año y en el próximo hasta terminar, simplemente porque debe haber una continuidad en el plan de expansión, porque no es un plan de expansión que yo hago como administrador porque me conviene, no, sino es un plan de expansión que le conviene al sistema, al desarrollo del sistema eléctrico nacional. Es ese plan, y cualquier que llegue a ser administrador debe de continuar ese plan, porque no es un plan hecho para satisfacer específicamente a un generador o a otro. No, es un plan de expansión que es global para realmente satisfacer las necesidades del sistema de transmisión en sentido general. Entonces, en estos momentos, nosotros tenemos, como le digo, en ejecución unos 12 proyectos con unos 3.000 millones de pesos, pero también se va a iniciar o se están iniciando proyectos que están contemplados su inicio en este año y que terminarán en unos 2, algunos van terminando en 2 años, otros en 3, pero esa inversión es alrededor de 20.000 millones de pesos, con esos nuevos proyectos de líneas de transmisión a los diferentes niveles de tensión que nosotros manejamos. Y hay otros que ya están en licitación ahora mismo, o sea, son 3 fases. Uno que se están preparando para lanzarse a licitación, otros que están ya en licitación,
esperando oferta y evaluando su oferta de cliente, y otros que próximamente también entrarán a licitación. Todos esos proyectos que son en proyecto en ejecución, proyecto planificado y proyecto en licitación. Eso envuelve nuevo, no los 3.000, alrededor de 20.000 millones de pesos en los próximos 4 años que deberán instalarse en este país, de manera que eso entonces fortalezca el sistema de transmisión, que debe ir corriendo a la misma velocidad o no la misma, debe ir corriendo a más velocidad que el crecimiento de la demanda, precisamente por eso, porque tenemos que adelantarnos con las líneas de transmisión que puedan en el futuro transmitir la energía que se genera, y por eso tenemos que ir delante de lo que es la demanda y delante de la programación específicamente de la distribuidora y los propios generadores que se van a instalar en el sitio, porque si se instalan y no hay línea, no han hecho nada. Entonces, la línea es el elemento, es como las carreteras, sirven para transportar, o sea, los productos agrícolas que vienen al mercado, vienen por la carretera y los mercados distribuyen. Entonces, el símil es más o menos la línea de transmisión, sería eso mismo. Ahora que usted hace esa comparación, señor Martín, usted nos ha explicado que se encargan de la transmisión a partir de la generación. Hay algunas localidades todavía remotas en la República Dominicana que se le ha dificultado a la ETED lograr transmitir la energía y que todavía no tienen ese servicio por esa dificultad para ustedes poder hacer su trabajo. Bueno, en el país solamente una provincia ha estado aislada, que es Pedernales. Pedernales tiene una generación propia de unos de los agentes del sector. Pero precisamente la semana pasada terminamos de construir la línea que conectará a Pedernales desde Huancho. O sea, solamente nos falta, y eso es parte de la distribuidora, construir la subestación para la distribución. Pero la línea de transmisión acaba de terminar la semana pasada. Es la única provincia que estaba fuera del sistema nacional interconectado. Ahora ya se logra conectar. Una línea también de 138.000 voltios y equipada también con fibra óptica, porque ese es el otro elemento. Ahora nosotros también estamos embarcados. Todos los proyectos que se ejecutan van con fibra óptica, de manera que luego puede ser entonces ya para banda ancha específicamente. Usted dijo que será desde Huancho que se tomará la energía. Huancho, sí, porque ahí tenemos la disponibilidad de conectar. Ahí hay un parque eólico también por ahí, y están los cocos, creo, de Barahona y el Pedernales. En Pedernales se han estado supliendo de hidroeléctricas pequeñas en los ríos. ¿Qué va a pasar con ese sistema entonces? No, ellos tienen generación propia, generación térmica, plantas eléctricas, tienen 3 plantas a través de esa planta que se están alimentando. Cuando llegue la energía eléctrica, sencillamente esa planta se desconectará. Cuando llegue la transmisión, que ya esté operando, esas plantas serán desconectadas o estarán ahí para cualquier eventualidad. Pero este trabajo también es previo al desarrollo turístico que se piensa levantar en Cabo Rojo, porque se va a demandar mucha energía. De hecho, se ha propuesto una granja solar en Pedernales para suplir a los hoteles. Ciertamente sí, eso le va a dar a Pedernales. Nosotros decimos, bueno, con la empresa de transmisión llega el desarrollo a Pedernales, porque estará sostenida con una infraestructura de transmisión sólida, robusta, de mucha capacidad, que puede transmitir alrededor. Esa línea puede llevar a Pedernales alrededor de unos 140 megavatios, o sea que no lo va a consumir, pero por muchos años. ¿Y ahora mismo cuántos megavatios tiene Pedernales con el pequeño sistema que tiene? Pedernales como Pedernales creo que no debe estar consumiendo más de 2 megavatios. La provincia, porque es que no hay casi nada en Pedernales. Si usted llega a Pedernales, ahora, como hay un desarrollo previsto de Pedernales, evidentemente eso se va
a incrementar de manera exponencial, porque va a haber un consumo bastante alto de diferentes hoteles, diferentes comercios y cosas así. Cuando habla de 2 megavatios que ellos consumen, pero ¿cuánto tienen disponible? No, no le puedo decir exactamente, pero me imagino conforme lo que hay son 3 unidades que tienen y me parece que eso anda entre 5 o 6 megavatios de capacidad instalada a nivel de generación, que lo tiene la empresa Jaina. Muy bien, en el papel que ustedes tienen, si se quiere, un papel de intermediación, porque o sea, está la generación, el papel de ustedes depende de lo que ellos le entreguen, y luego viene la distribuidora. En el país siempre se habla de pérdidas en el sector eléctrico. En ese sentido, ¿cuál es el papel que ustedes tienen ahí? ¿Las pérdidas se dan por la falta de cobrar lo que se entrega? ¿Cuál es la situación que se da en esa parte? Mire, es buena la pregunta porque se confunde mucho aquí cuando se habla de que el sistema de las redes, porque se dice las redes, tiene una pérdida de 30 y tanto %. Pero hay que diferenciar en lo que es redes de transmisión y redes de distribución. La red de transmisión, que es la que manejamos nosotros, en estos momentos, en estos últimos, por ejemplo, en estos meses, porque viene bajando, pero en estos 2 meses, el promedio de pérdida en términos porcentual es 1.72%. Es una de las pérdidas, o sea, de los porcientos de pérdida más bajo que tiene toda la región del Caribe. O sea, es un sistema de transmisión que está ahora mismo a los mejores niveles de estándar de toda la región de Centroamérica y el Caribe. O sea, 1.72 es el porcentaje de pérdida, lo que quiere decir que es un nivel bastante bueno. O sea, no todos los sistemas tienen ese nivel. Y con los nuevos proyectos que se están ejecutando y que están planificados, esas pérdidas deberán seguir bajando, o sea, a niveles que puede ser competitivo con cualquier país del mundo, cuando logremos completar ese plan de expansión con los sistemas de 345 kV, porque le da una solidez y una robustez al sistema extraordinario en términos de que las pérdidas bajan mucho, porque también no es simplemente hay aspectos de manejo, diríamos, de la carga, del consumo y de equipos que también nos hacen perder a nosotros algunos niveles de % pequeños de pérdida, pero ya eso es algo que se compensa, tenemos que compensarlo con algún nivel de inversión y no hay ningún problema. O sea, que la distribuidora, en términos de, nosotros no tenemos problemas de recursos en función de que nos pague un sector, porque usted sabe que el componente es el siguiente. Nosotros tenemos un componente que es privado, el que paga la línea de transmisión, o sea, lo que se quiere decir todos los generadores que están instalados. Pero dentro de esos generadores hay generadores estatales, como es el caso de las hidroeléctricas, como es el caso de Punta Catalina ahora, ¿no?, que es estatal. Las distribuidoras también tienen que pagarnos a nosotros el peaje de transmisión, porque nosotros es que le depositamos la capacidad en su distribución para ellos distribuirla, comercializarla y cobrarla. Entonces tienen que pagar lo que se llama un derecho de uso. Y el generador también, entonces tiene que pagar. Entonces el flujo de caja nuestro proviene de el privado, todos los generadores y los estatales, y también las distribuidoras. Los generadores privados, en sentido general, tienen una randa de pago de un 100% prácticamente, o sea, los generadores pagan bien. El sector oficial es que a veces, pues, se nos tarda un poquito y eso, pues, claro, disminuye entonces la capacidad para nosotros poder hacer las inversiones que necesitamos en el pecho. Pero en este gobierno, ahora,
nosotros estamos teniendo un flujo de caja más o menos adecuado con las empresas estatales y las distribuidoras. Están pagando en la medida de las posibilidades, porque también entendemos las dificultades de las distribuidoras en función de las pérdidas que tienen y la baja, en algunos casos, cobranza en algunos sectores, no todos, porque en términos de cobranza de la energía que las distribuidoras facturan, cobran alrededor del 96% de lo que ellos facturan. Entonces se pierde los niveles de cobranza. Ahora, el mayor porcentaje de pérdida es la que no se factura. Ahí es que es donde ellos tienen mayor pérdida, y por eso pues también se reduce al final los recursos. Sí. ¿De qué montos estamos hablando que ustedes manejan en términos del dinero que ustedes reciben, tanto por la generadora para utilizar sus vías? Sí, eso es un monto regulado, porque el peaje es regulado por la Superintendencia de Electricidad, que nos fija cada 4 años, fija un monto en función de los proyectos nuevos que entran de línea de transmisión. Porque, claro, como le dije al principio, eso tiene cada proyecto que se construye debe ser autofinanciado a sí mismo. Y eso tiene que ver la Superintendencia de Electricidad, que entonces nos fija un peaje, lo que sería el valor nuevo de reemplazo de esa línea. O sea, un costo a largo plazo, 15, 25, 30 años, en que se recupera esa inversión en función del valor que acredita el regulador. Entonces, como nosotros, es un monto regulado anual fijo, prácticamente, que luego cada año es revisado también. Eso nosotros recibimos alrededor de teóricamente, unos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares mensual, o sea, unos 120 millones al año. Es lo que está. Ahora, eso es lo que está en el papel. De eso recibimos alrededor del 70% nada más. Ahora, con el gobierno que está pagando, pues eso debe de subir algo más. Porque si es una deuda que se va a quemar, nosotros recibimos cuando llegamos, para que usted tenga una idea, solamente de las empresas estatales, en el caso de GEGI, EDESTE, EDENORTE, EDESUR y la CDEE, porque la CDE también tiene unos generadores, recibimos una deuda de 25,000 millones de pesos. O sea, es prácticamente impagable, porque el gobierno no puede pagar ya esa deuda. Eso habrá que buscarle una solución. Ahora, de ahí para acá, el gobierno ha estado pagando a la empresa de transmisión, y eso es favorable, eso es muy bueno, porque eso nos va a permitir a nosotros entonces real y efectivamente cumplir con nuestro compromiso, cumplir con el plan de expansión, cumplir con lo que es la operación y cumplir con lo que es el mantenimiento, porque a todo esto nosotros también operamos y mantenemos el sistema en sentido general, y eso tiene un costo, claro, que cada año pues se incrementa porque las líneas, pero asimismo también debe estar considerado en el peaje de transmisión ese costo. Se habla de las tres patas, digamos, del sistema. Y como comentaba Joaquín, se habla de ineficiencia. ¿Dónde está en realidad el tema de la ineficiencia en el sistema eléctrico que tanto se habla? Estamos hablando de la generación, estamos hablando de la distribución, estamos hablando de una responsabilidad compartida. Creo que es una confusión que puede haber muy típica. Mire, los sistemas eléctricos, así son planificados de manera conjunta y tienen que ser así: generación, transmisión, distribución. En nuestro país ha habido una falla en lo que respecta a la generación misma. ¿Por qué? Porque la generación no ha crecido efectivamente de manera eficiente a la velocidad de la demanda. Salvo ya en los últimos años que ha venido luego de ciertamente hay que decirlo, de la privatización, ha habido mayor
entrada de proyectos de generación. Hoy día, la generación puede abastecer la demanda. Ahora, hay un problema, es que no hay una capacidad efectiva, rodante, como se llama, o una capacidad fría, alta. ¿Qué quiere decir? Bueno, si sale una planta por avería o por cualquier aspecto, entonces tiene que estar disponible una capacidad disponible mayor normalmente a la planta que de mayor capacidad salga, lógicamente para poder abastecer la demanda o suplir la energía que esa planta no podrá suplir porque salió por algo. Esa ineficiencia que ha habido en la generación ha venido cerrándose, porque ya hoy día tenemos capacidad, con limitación, por ejemplo, fundamentalmente en la época, en verano, en la época de calor, donde la demanda aumenta por el asunto del calor, es lógico. Entonces ahí prácticamente estamos cruzando la demanda, abasteciendo la demanda. En estos momentos no, no hay problema porque ahí la temperatura está baja, la demanda está baja, pero en verano sube y entonces ahí tienen que estar todas las plantas también disponibles. Lo están. Nosotros, por eso cada vez usted ve que se están instalando unidades de generación, porque esto es dinámico, continuo, no se puede parar. Ni se puede parar la instalación de nuevos proyectos de generación, ni se puede parar la construcción de líneas de transmisión, ni se puede parar tampoco la construcción de subestaciones y redes de distribución, porque la demanda va creciendo. El año pasado la demanda se colocó en septiembre, hubo una demanda histórica de 3.100 megavatios. El sistema lo abasteció, claro, porque el elemento que usted ve hoy, desde que el gobierno de Luis Abinader entró, pues se ha estado abasteciendo el 100% de la demanda, siempre. Anteriormente había un manejo de la demanda precisamente vinculado a las pérdidas que tenían la distribuidora. Pues tienen, porque mientras más energía dan, abastecen, más pierden, por un asunto que conocemos aquí. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, que la demanda, había siempre un 15%, entre un 15 y un 12% de la demanda gestionada por la distribuidora. Cuando decían gestionada, lo que quiere decir es que de manera permanente, en las 24 horas, en diferentes zonas, había fuera un 12% de la demanda. Por tanto, eso ¿en base a qué? En base a interrupciones, apagones. Eso es lo que llamaban ellos, o que se llaman los apagones financieros, evidentemente. Que no podían darlo mucho, bueno, porque perdían más. Entonces preferían apagar. Bueno, ahora en este gobierno, eso se eliminó. Si no, vamos a dar energía 100% y que la distribuidora realmente fortalezcan su facturación y fortalezcan su nivel de cobranza. Eso ha venido ocurriendo, aunque todavía no está en los niveles porque siguen teniendo pérdidas muy altas. Ahora con esta pandemia y con, bueno, toda la gente, y al dar el 100%, pues eso le ha incrementado a la distribuidora un poquito las pérdidas, pero están trabajando fuerte en bajarla porque tienen un compromiso conforme lo que ha sido el pacto eléctrico de ir bajando en unos años la demanda. Y esperemos que eso suceda. Ahora, en sentido general, la responsabilidad es compartida, tal y como te lo dice. Generación, transmisión, distribución, para poder mantener un sistema en línea correcto, con la capacidad suficiente y con la calidad suficiente. Y en eso es que estamos trabajando realmente en transmisión. Yo pienso que
con los proyectos que nosotros tenemos, en 1, 3 o 4 años, transmisión, aquí no se va a hablar de dificultad de transmisión, porque con esos proyectos vamos a cambiar prácticamente el sistema de transmisión. En el 2004, cuando nos tocó, nosotros cambiamos el sistema de transmisión de 69.000 voltios, que era la mayor cantidad de línea de transmisión, abasteciendo toda la demanda en 69.000 voltios. En esa época nosotros la transformamos y fue al revés en 138.000 voltios, porque usted sabe que mientras mayor es el voltaje de transmisión, mayor es la capacidad que se puede transmitir. Entonces, eso fue en el 2000. Ahora estamos embarcados en también cambiar el sistema de transmisión de 138 a 345.000 voltios. Y eso, pues, le va a dar al sistema una robustez evidentemente fuerte, que no vamos a tener muchas dificultades para transmitir los megavatios que se instalen. Señor Martín, esto que usted nos está diciendo es muy importante para el país, pero en años anteriores la ETED ha sido objeto de robos de cables y de alambres que generan pérdidas a la empresa. ¿Cómo están ahora mismo, quizás en los últimos 2 años, que por la pandemia se considera que la delincuencia ha estado quizás aumentando? En estos últimos años, ¿cómo ha estado el robo de cables y alambres en la ETED y qué pérdida le está generando? Los robos y los cables, en los cables. Y atentados en la torre. Y los atentados, como se ha calificado cuando agarran una torre y comienzan a desmontarle piezas, ese tipo de cosas. Mire, en transmisión es difícil el robo de cable, porque no hay nadie que se pueda acercar a un nivel de tensión de esa naturaleza. O sea, los robos de cable normalmente se dan en lo que se llama baja tensión, que es el voltaje que manejan las distribuidoras, que es el voltaje doméstico, el 120, 240 o precisamente en las luminarias, en muchos casos en los proyectos de luminaria que hay, la gente roba los cables porque vienen soterrados o en un proyecto de distribución, pero en transmisión no hay robo de cable, eso es muy difícil. Ahora, sí la parte de algunas torres que hemos tenido, que la gente a veces le va quitando algunas piezas debajo de soporte, pero lo que nosotros como experiencia tenemos en eso es que son en lugares donde la gente utiliza eso inclusive para hacer cosas, no con la intención, por ejemplo, vamos a decir, dañina de tumbar una torre, sino para ser utilizado como elemento. Hemos encontrado en muchos, y además, eso son actos vandálicos, claro está, porque a veces lo venden a las metaleras, y otros está encontrado en algunos sitios donde lo toman para hacer camas, o sea, pues, bueno, sí, como son elementos galvanizados que tienen problemas. Hay gente que en algunos lugares nosotros hemos encontrado que tienen camas hechas de esos angulares, no de los grandes, pero de los pequeños, para eso. Pero eso, nosotros tenemos una vigilancia permanente, militar también, junto a la torre y supervisores nuestros, siempre supervisando la torre. Y hasta ahora, uno que otro, pero no podemos decir que eso ha sido una situación de desequilibrio, de inestabilidad o de, vamos a decir, sabotaje, ni nada de eso, porque pueden ocurrir elementos a veces de algún disgusto de una gente y lanzan, eso sí, en un sitio no han quemado postes, por ejemplo en el sur, donde son postes de madera, a veces la gente protestando por alguna situación le pegan fuego al poste, bueno, y ahí viene un problema ya, pero ya eso son cuestiones masivas. Hay un gran desafío en la República Dominicana en el sector de las telecomunicaciones, con la cuestión de la fibra óptica.
tenemos entendido que ellos se están acercando o hay algún proceso de negociación con ustedes para poder utilizar su infraestructura para poder llevar estos servicios a las diferentes provincias. ¿Cómo se está manejando eso? Bien, mire, nosotros tenemos un proyecto, sí, que se llama fibra óptica a través de nuestras líneas de transmisión. Eso es lo que se llama hay en la línea de transmisión el último cable que va arriba, que es un cable de protección para la línea, para efectivamente rayos, y se llama hilo de guarda, así mismo, porque protege la línea de los rayos. Al ser la punta, sabes que el rayo cae siempre en el punto más cerca entre la nube y la tierra. Ahí es donde cae. Por eso usted ve que mucho en las matas de palma, que normalmente mantienen una varilla alta, usted la ve que los rayos caen y secan. Pero en el caso de las líneas de transmisión, el último cable que va arriba, como si fuera con una bayoneta, eso es lo que llama el hilo de guardia. Entonces nosotros ese cable lo hemos estado sustituyendo, cable de fibra óptica. Viene blindado, claro está, hace el mismo trabajo también, pero en el centro, con un blindaje muy fuerte, lleva ese cable de fibra óptica, 48, 28 hilos. Y en estos momentos nosotros tenemos 11 nodos ópticos instalados que están dando servicio ya hace tiempo. Hubo una segunda fase de unos 23 nodos más y fueron terminados, pero no terminados satisfactoriamente. Hay un problema, tenemos un problema con la empresa fabricante, con la empresa que instaló, y no ha incumplido. Tenemos una tercera fase, que es la que viene ahora, que se va a lanzar ahora a licitación para completar todo el país enlazado a nivel de fibra óptica. En estos momentos nosotros tenemos unos 1.500 kilómetros de cable de fibra óptica. Se están instalando 400 y tantos más kilómetros en estos momentos. Y con la tercera fase que viene ahora, se cubrirá el país a nivel nacional, entero en función de fibra óptica. Es internet, banda ancha. En estos momentos nosotros estamos dando servicio a instituciones del Estado única y exclusivamente. No quiere decir que no pueden estar los privados, claro, todo el que quiera. Nosotros podemos conectarlo, lógicamente, y comercializar ese tipo. Entonces ahora mismo nosotros le estamos dando al MIDE, Ministerio de Defensa, y a las instituciones castrenses, o sea, va a decir la Armada, el Ejército, Fuerza Aérea, todos han sido ya conectados con nosotros. Ahora entra también la policía, que va a conectarse. Ahora recibimos ayer una solicitud del Banco Central que quiere conectarse a fibra óptica nuestra. El 911 evidentemente también está conectado con fibra óptica de la ITET en los sitios donde están, y eso va ampliándose de una manera rápida. Ahora, también tenemos algunas solicitudes de los cableros, de la gente que tiene televisión por cable en las provincias fundamentalmente, las distintas provincias. Ahí tenemos solicitudes de ellos para la conexión con nosotros. Tenemos alrededor de 300 escuelas en lo que es Santiago y Puerto Plata y Santiago conectados con fibra óptica de nosotros, de la ITEC, y nosotros esperamos pues en los próximos 3 o 4 años estar cubriendo el país a nivel de fibra óptica, y eso le va a dar una facilidad enorme. En los nodos donde le tenemos a las personas, las familias que viven cerca de las subestaciones, donde están los nodos ópticos, le tenemos Wi-Fi gratis, claro, no a tanta distancia, pero entre 100 y 150 metros desde ahí, desde la subestación a todo alrededor, tienen Wi-Fi gratis a través de la que le brinda la empresa de transmisión, sin ningún costo.
nada, entendemos que todavía con la telefónica, no, salvo algunas, sí, porque WIN Telefónica está trabajando con nosotros a verla si le conectamos, si se conectan con nosotros. Pero a la larga yo pienso que habrá una mancomunidad, habrá una conexión en que necesite algunas de ellas, evidentemente, no todas, pero sí es un hecho el asunto de la... ¿Han estimado inversiones eso? O sea, ¿qué tipo de inversión se lleva? Bueno, es una inversión fuerte. Hasta ahora nosotros en esos, por ejemplo, en esos 1.500 kilómetros de líneas de cable de fibra óptica, más los nodos instalados, 11 nodos por un lado y 23 que están instalados, que no están funcionando todavía por las dificultades que le dije más. En esa parte, la inversión ha sido alrededor de unos 1.000 millones de pesos. Lo que viene, evidentemente ahora, tiene un componente por lo que falta de alrededor de unos 2.000 o 3.000 millones más, en todo lo que falta. O sea que para esa parte de fibra óptica. Y en esa dirección estamos caminando. Bueno, se nos quedó corto el tiempo, vamos a tener que hacer parte 2. Gracias por toda esta información, la verdad que tenemos muchos datos. A ustedes gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro Diálogo Libre, lo esperamos en la próxima. Muchas gracias.